Hola, hola, bendiciones, muy buenos días para cada uno de ustedes, donde quiera que usted se encuentre, bendiciones, que el Señor te bendiga ricamente, que te esté bendiciendo ricamente. Es como siempre digo, nuestro mayor anhelo y deseo para cada uno de ustedes. Esta mañana estamos agradecidos con el Señor una vez más por la oportunidad que nos da de presentarnos aquí. Como siempre lo hemos estado acostumbrando a hacer. Como ustedes algunos saben, mi mamá está aquí después de casi, de mucho tiempo. Entonces hemos estado un poco más ocupados y ha sido algo pues verdaderamente histórico para nosotros, para mí especialmente, bueno, para todos. Entonces, pero aquí estamos, agradecidos con el Señor hoy, 21 de mayo, si no me equivoco. Ya vamos avanzando en el año y estamos agradecidos con el Señor por un día más, agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de poder estar aquí y de poder llevar un mensaje de la palabra, no un mensaje mío. Eh, Como dijo Pablo en alguna ocasión, el apóstol Pablo, usted tome lo bueno y deseche lo malo, porque yo siempre digo que de todas maneras, quien no se equivoca en la vida, ¿verdad? Todos nos equivocamos en la vida de alguna u otra manera, pero aquí estamos tratando de hacer la voluntad del Señor. Hoy quiero hablarle de un tema bastante interesante, un tema que es un tema muy común, valga la redundancia, creo yo, porque es un tema que todos lo conocemos. Es un tema que de una u otra manera todos lo practicamos en la vida. Y se trata de la oración. Vamos a hablar del poder de la oración, lo que es la oración. Una de las cosas importantes en el cristiano es que tenemos que entender, o en aquel que se acerca a Cristo, es que tenemos que entender que un hombre, una mujer sin oración, prácticamente está vacío, no tiene nada, eh, porque yo siempre digo, o se dice y siempre digo que la oración es una necesidad, no es una... La oración no puede ser algo que se hace por religiosidad, no es algo que se hace porque si no oro, ¿qué va a decir Dios de mí? No, 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 la oración es un contacto entre usted y Dios. Eh, como la única forma, por ejemplo, de poder yo, de poder tener ese contacto con Dios, esa comunión con Dios, es hablando con Él día a día. O sea, no podemos conocer a Dios ni podemos conocer su poder si nosotros no tenemos un contacto y una amistad con Dios. La oración tiene que ser una amistad con Dios, tiene que ser algo continuo. La amistad tiene que ser, perdón, la oración tiene que ser como cuando usted llega y le dice, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, literalmente me desnudo delante de ti, en el buen sentido de la palabra. O sea, me entrego totalmente a ti, Señor. Toma mi corazón, toma mi vida y te digo, Señor, hoy solamente dependo de ti. La oración tiene que ser un contacto de amistad con Dios día a día. Tiene que ser algo totalmente íntimo entre Dios y usted y Dios. Ahora, es importante, yo siempre digo algo y tiene que ver con la palabra. Si yo no conozco la palabra, entonces no voy a conocer al escritor de la palabra. Y el escritor de la palabra sé que tiene el poder para bendecirme a mí. Entonces, si yo no mantengo una relación con Dios en nada, ¿cómo yo lo voy a pedir a Dios? ¿De qué forma? No sé si me explico, pero tiene que haber una intimidad, tiene que haber algo junto, pegado. Entonces, ¿cómo yo voy a conocer cada día más a Dios? Enamorándome más de Él, buscándolo más, pidiéndole al Señor que mi fe cada día aumente más y más. No sé si me estoy dando a explicar, pero cuando usted conoce la palabra, conoce al escritor de la palabra. Y siempre he hablado de esto, que no es lo mismo leer la Biblia que vivir con la Biblia en el corazón. Que no es lo mismo llevarla debajo de acá o en la mano y no vivirla en mi corazón, porque de nada me sirve. Usted puede ser un vivir en un garage y no ser un carro. Es lo mismo en cuanto a lo que tiene que ver la palabra. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque de la palabra, del conocimiento de la palabra viene lo demás. O sea, como usted, por ejemplo, usted se enamoró de alguien cuando se casó y todo esto, pero usted tuvo que ir a buscar a esa persona o etcétera, hubo una conexión. Es lo mismo en la palabra, tiene que haber una conexión para poder enamorarse y poder orar con Dios de la forma correcta, porque la oración definitivamente tiene poder. Definitivamente tiene poder. Me inspiró a predicar este mensaje una entrevista
que le hicieron a los estadounidenses en esta página cristiana, Mundo Cristiano, creo que mundocristiano.com o Mundo Cristiano, en el Día Nacional, creo, de la Oración. Pero de eso vamos a hablar al final. Y eso fue lo que me inspiró, porque la verdad que definitivamente Dios es un Dios maravilloso, es un Dios que cumple sus promesas, y es un Dios que cuando usted y yo le oramos y le adoramos, Él definitivamente no nos va a dejar solos, no nos va a abandonar. Entonces, dice la palabra, por ejemplo, aquí vamos a empezar, dice el poder de la oración, Juan 14, 13, 14, dice Jesús, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Vea qué interesante, y todo lo que pides al Padre en mi nombre, dice eso. A ver que tenemos que entender algo también acerca de la oración. La oración no es vanas repeticiones, y eso lo vamos a hablar más adelante rápidamente. La oración no es así. O sea, porque vean lo que dice el Señor aquí, Jesús. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, o sea que al Señor hay que pedirle en el nombre de Jesús. Eso es lo que la Biblia está diciendo aquí. Dice el Señor, ojo qué interesante, lo haré, lo haré, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo, dice el 14, si algo pidieres en mi nombre, yo, vuelvo a decir otra vez, qué interesante como es la Biblia, ¿verdad? Vea, voy a empezar otra vez porque está bastante hermoso, vea. Juan 14, 13, 14. Vamos al versículo 13. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré. Para que el Padre, dicen, quizá como dice la palabra, tal vez lo haga. No, dice lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y vuelve el 14 de nuevo. Como quien dice, o sea, si usted no me entendió, entiéndame. Otra vez más, dice Jesús, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es interesante cómo a veces nosotros vivimos una vida llena de aflicciones, llena de tantos problemas. Y no nos damos cuenta que cuando usted y yo mantenemos una relación con Dios, porque eso es uno de los ingredientes de los tantos que un cristiano necesita para sobrevivir. De los tantos hemos hablado de muchas cosas, del perdón, del amor, de la buena tierra, de acá, de allá. Pero la oración es una de las importantes y de las más importantes en la vida del cristiano. Ustedes recuerdan que Jesús, antes de ser crucificado en la cruz, y lo hemos hablado antes, siempre se mantenía en oración. ¿Se acuerdan? Cuando encontró a los discípulos dormidos, antes de que él fuera llevado a la cruz, Jesús estaba reforzándose para aquel momento que iba a tener en la cruz de aflicción. Él sabía para dónde iba. Él sabía lo que iba a sufrir. ¿Y qué hacía Jesús? Estaba orando, se metía a orar. Y yo sé que este tema es un tema difícil. ¿A cuánto nos cuesta orar? ¿A cuánto nos cuesta meternos con el Señor? Es algo complicado que yo sé que a todos nos ocurre. Pero sabes una cosa, hoy yo le quiero decir a usted, yo no sé cómo está tu vida esta mañana, pero le quiero decir que la oración definitivamente tiene poder. Lo hemos visto bíblicamente y lo hemos visto también en nuestro alrededor, en nuestros alrededores, tanta gente que tiene testimonios vivos de que la oración ha hecho cosas espectaculares. Entonces, dice Jesús que si lo pedimos, es que también hay que entender eso, como le decía al principio, hay que tener cuidado cuando uno ora y hacerlo de la forma en como la Biblia lo dice. Entonces, dice el 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, es muy importante entender que el cristiano necesita vivir de la oración. La oración no es una obligación o necesidad. La oración no es una obligación, es una necesidad. Usted y yo necesitamos orarle a Dios. Usted y yo necesitamos para poder vivir una vida diferente, porque hay muchas cosas que quizás no hemos obtenido, porque ni siquiera hemos abierto la boca para decirle, Señor, aquí estoy. Padre, aquí está mi vida. Ve qué interesante. Entonces, tiene que ser una necesidad. La oración tiene que ser una necesidad en cada uno de nosotros. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Dice, estén siempre alegres. Vea lo que dice la palabra. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La Biblia nos está diciendo a nosotros
que necesitamos conectarnos con el Señor. Yo le digo una cosa, yo no sé cómo es tu vida de oración, yo no sé cómo es tu vida, pero le pregunto esta mañana, ¿realmente has recibido una respuesta de Dios? ¿Has estado orando al Señor? ¿Has estado ahí? Porque vea lo que dice, Primera de Tesalonicenses 5, 18. Estén siempre, oiga lo que dice, primero dice, estén siempre alegres. Una persona que ama al Señor siempre tiene que estar alegre, siempre tiene que estar sonriente. Dice, nos empieza diciendo de esa manera, estén siempre alegres, no lleguen llorando, sufriendo, muriéndose, Señor, ya no sé qué hacer. No, no, no. Es que aquí el apóstol Pablo nos está hablando de un asunto diferente, que hay que tener gozo, que hay que tener alegría, que no podemos estar ahí atribulados, que no nos levantamos, como siempre lo he dicho. Dice, estén siempre alegres. Número uno, la alegría nos pide el Señor. Número dos, oren sin cesar. Y cuando hablamos de orar sin cesar, también hay que entender que no es que usted tiene que estar orando como si fuera un esclavo. No, no, no. Es que la oración, le vuelvo a repetir, es una intimidad entre usted y Dios, es un gozo entre usted y Dios, es una alegría. Eso es la oración. No es, Dios mío, voy a orar porque si no, ¿qué va a pasar con mi vida? Dios mío, voy a orar porque si no, y si algo, no, es una relación entre usted y Dios. Como cuando usted se requete enamoró de su esposa, que espero que todavía siga igual. De la misma manera. De la misma manera. Oren sin cesar. Y después dicen, den gracias a Dios en toda situación, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Le digo esta mañana, Dios tiene el control de todas las cosas, pero si yo llego atribulado, que no me puedo ni levantar, enojado por lo que me pasa, hecho pedazos, ¿cómo Dios me va a escuchar? O sea, yo entiendo que hay situaciones, y a mí me ha pasado, en las que uno dice, Señor, no existes, literalmente. Y eso nos ha pasado a todos. Dios mío, ¿dónde estás? Y ya lo hemos hablado antes aquí. Pero tenemos que, como dice Pablo a los tesalonicenses, estén siempre alegres. ¿Cuándo? Siempre. Todo aquel que se acerca al Señor tiene que estar siempre alegre. No puede estar viviendo una vida amargada, que no se le puede ni volver a ver, ojalá, especialmente en las mañanas de lunes, ¿verdad? Estén siempre alegres, oren sin cesar, dice el Señor, y den gracias en toda situación. Ve qué interesante, ¿por qué? Porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. El Señor tiene el control de todas las cosas. El problema es que nosotros a veces oramos y oramos sin fe, porque no entendemos. Vea, Dios, dice la Biblia que Dios sabe lo que usted necesita antes que se lo pida. ¿Sabe usted? Usted no, ¿quién de nosotros va a sorprender a Dios? Y wow, Señor, es que usted no sabe, Padre, lo que yo estoy pasando, Dios mío, que usted no se imagina. Uno se va a imaginar. Dios conoce todo de nosotros, el acostarnos, el levantarnos, el dormir. No podemos engañarlo al Señor, jamás. No podemos vivir una vida doble pensando que Dios no está en todas. Claro que sí. Dios está en todas, como decimos en Costa Rica. O sea, Dios está ahí. Entonces, esta es la voluntad, Señor, que estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Dice la palabra, no se inquieten por nada. Aquí está hablando Pablo a los filipenses, no se inquieten por nada. Vea, otro consejo del Señor para nosotros. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, ojo usted, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Ve que aquí va lo mismo otra vez? ¿Y qué es lo que pasa entonces? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Una vez más, no se inquieten por nada. Yo sé que no es fácil, mi hermano. Yo sé que no es fácil. Yo lo he vivido. Yo he pasado pruebas en las que yo he dicho, Señor, ya no puedo más. A todos nos pasa lo mismo. Pero cuando usted estudia la palabra, cuando usted mantiene una relación con el escritor de la palabra, cuando usted conoce al escritor de la palabra, se da cuenta que tiene que fortalecerse, que es más, que Él lo va a fortalecer a usted. No se inquieten por nada. Nos hemos vuelto locos muchas veces, ¿verdad? Todos, por alguna situación. Y es válido, mi hermano, es válido. Es difícil, pero el Señor nos está diciendo, vea, conózcame. No se inquieten. ¿Por qué dice el Señor que no se inquieten por nada? Vea qué interesante. No se inquieten por nada. Más bien, ojo, en toda ocasión,
con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Vea qué interesante. Entonces viene lo demás. Y la paz de Dios que sobrepasa, cuando nosotros hacemos todo esto y confiamos en el Señor y le decimos, Señor, aquí estoy, Padre, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es importante entender que la conexión mía con Dios en la palabra va a traer paz a mi corazón, va a arreglar muchas situaciones que posiblemente no han sido, no han sido arregladas, valga la redundancia, en nosotros. Tal vez situaciones que usted dice, las estoy viviendo una y otra vez, pero tal vez no estoy orando como tiene que ser, tal vez no estoy orando con esa fe, tal vez está inquietando más de la cuenta y entonces es lo que pasa. O sea, tenemos que entender al Señor, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ve qué interesante. Y denle gracias en medio del infierno, literalmente, que puedes estar viviendo. Y entonces aquí viene la respuesta, Señor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz es que, mire, vea con lo que es Dios. Dios siempre nos pide algo a nosotros. No se inquieten. Búsquenlo en oración y ruego. Mantengamos esa relación con Dios, porque no, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Y después dice el Señor, cuando ustedes hagan eso, y la paz mía, que sobrepasa, oiga, que sobrepasa todo entendimiento, no es una paz humana, es una paz sobrenatural, no es una paz cualquiera. Cuidará sus corazones y sus pensamientos. Ve qué interesante. Sus corazones y sus pensamientos, lo más importante del ser humano. Es aquí donde el enemigo nos ataca. Perdón, es aquí donde el enemigo nos hace pedazos. Pero cuando usted y yo mantenemos un contacto con Dios en oración, las cosas van a ser diferentes. Definitivamente, vea, es que qué hermoso es entender la palabra. Ahora está en usted y en mí si queremos entenderla. Está en usted y en mí si la buscamos y buscamos esa medicina que necesitamos tener. Está en usted y en mí si buscamos esa relación con Dios, como la Biblia dice, en oración y ruego, presentándonos delante del Señor. Es tremendo, o sea, es tremendo, es tremendo, es tremendo como Dios te está diciendo, conózcame primero. Hay gente que no quiere conocer a Dios primero, sino que quiere hacer todas las cosas sin conocerlo a Él, y así no funciona jamás. La Biblia nos da a nosotros una guía de cómo usted y yo podemos ser verdaderamente cristianos y verdaderamente bendecidos en esta vida. Pero usted y yo, valga la redundancia, tenemos que sujetarnos al Señor. No podemos vivir la vida conforme a nuestra voluntad. Dice por acá, es muy importante entender que la oración se pide conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ojo, vea, se lo voy a repetir otra vez. Esta es la confianza. Primera de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Pero vea qué interesante, si pedimos conforme a cuál voluntad, a la voluntad mía, a la que estamos muchas veces acostumbrados a pedirle a Dios, a su voluntad, Él nos oye. Vea qué promesa más espectacularmente hermosa. Si pedimos conforme a la voluntad de Él, Él nos oye. Y si sabemos, dice, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Vea qué interesante, o sea, que la única forma de que yo pueda recibir y yo pueda tener esa convicción de que voy a recibir es pidiendo bajo la voluntad del Señor. Uno de los grandísimos problemas en la vida del cristiano es que queremos pedir las cosas conforme a mi voluntad. Hoy en día es muy fácil tener a Dios como un Dios emergente, tenerlo ahí nada más como un Dios doctor, como un Dios hospital, como un Dios bombero, como lo dije hace un tiempo atrás. La vida de muchos cristianos, universalmente hablando, está basada en eso hoy en día. Nos hemos vuelto vagos, no queremos tener una relación con Dios, ni siquiera, mira,
O sea, y de esa manera entonces queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad y eso no va a funcionar. Cuando usted no mantiene una relación con Dios íntima como tiene que ser, porque no lo va a conocer como debería de conocerlo, usted y yo vamos a pedir las cosas conforme a nuestra voluntad, como una necesidad de que ya necesito que me conteste. Entonces estamos ahí esperando que Dios haga un milagro. Viene Dios y trabaja en uno. Y entonces, ¿sabes qué hacemos? Entonces nos vamos y no nos importa y seguimos en el mundo haciendo lo que nos da la gana. Y entonces Dios me contestó porque su misericordia es tan buena y nos ama tanto que nos contestó por allá. Y entonces seguimos en ese juguete, en ese jueguito de que hoy sí, mañana no. De que no, Dios tiene que contestarme porque yo no tengo la culpa de haber nacido. Dios tiene que sacarme de aquí porque Él es el creador, Él me creó a mí, Él lo hizo, papá, papá. Y vivimos esa vida con un pie en el mundo o con dos pies en el mundo. Sí, con dos pies y un dedo y un dedito en los caminos del Señor, jugando con el Señor, como si Dios fuera un juguete, como si Dios no conociera, como si Dios no conociera quiénes somos nosotros. ¿Cómo no nos va a conocer si Él fue el que nos hizo? Entonces, cuando no pedimos las cosas conforme a la voluntad del Señor, eso es lo que pasa. ¿Cuántos matrimonios destruidos, siempre digo yo? ¿Cuántas relaciones terminadas, cuántos negocios frustrados, cuántas cosas en esta vida que no han funcionado, porque para empezar ni le hemos pedido a Dios. Y número dos, cuando le pedimos conforme a mi voluntad. Es que le estoy pidiendo como yo quiero, no como Él dice, y eso no jamás va a funcionar. Le tengo una mala noticia. Si usted le va a pedir a Dios cosas a su voluntad, nunca van a funcionar. Si usted no tiene una relación con Dios como tiene que ser, si usted no se alegra, si usted no se goza en el Señor, si usted no se congrega, si usted no busca al Señor, discúlpeme, pero la Biblia dice que no va a ocurrir nada. Va a ser una oración que no va a pasar del cielo raso, que no va a pasar de aquí. ¿Por qué? Porque queremos que Dios haga las cosas conforme a mi voluntad y no a la voluntad de Dios. Cuando usted mantiene una relación con Dios íntima, usted va a entender que su oración tiene que ser basada en la voluntad del Señor, en la voluntad del que todo lo sabe, de que todo lo sabe. Entonces, es importante, mi hermano, que usted está buscando en la vida. Le hablo a usted que es joven, que todavía no se ha casado. Tenga cuidado. Cuántas relaciones frustradas por querer hacer las cosas a como a mí me da la gana, por no pedirle a Dios una dirección. Cuántos negocios frustrados, cuántas tantas cosas porque queremos hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Cuando conoces al escritor de la palabra, te vas a dar cuenta que él es la guía perfecta que usted y yo necesitamos para poder obtener en esta vida los beneficios que solamente vienen de parte de Él. Entonces, dice la Biblia, para seguir continuando, Mateo 6, 9, 14. Aquí está Jesús hablándole a los discípulos. Y es interesante porque vean lo que le vengo diciendo acerca de la voluntad del Señor. Dice, vosotros pues oréis así, le dice Jesús a los discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Ojo qué interesante. Jesús no le está diciendo repita, haga y deshaga, haga acá, haga allá, vaya arrastrado por ahí a un árbol y pida del árbol. No, le está diciendo, cuando ustedes les está enseñando a orar, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes de que usted ore, es muy importante que usted adore al Señor. Es muy importante que reconozca su grandeza antes de que usted ore. Vea que Jesús lo está diciendo aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Una de las cosas importantes en la vida para obtener una respuesta como cristianos es decirle, Señor, voy a pedirte algo, voy a orar, voy a adorarte antes, voy a reconocer su grandeza antes, pero primero, Señor, o después de esto, quiero, Señor, como dice tu palabra, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque Dios conoce tu necesidad, mi hermano y mi hermana, amigo. Dios conoce lo que usted necesita. Dios conoce sus aflicciones, conoce las pruebas por las que está pasando. Él sabe y entiende qué es lo que usted necesita. Nosotros no tenemos que alarmarnos, simplemente decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te adoro y te alabo, Padre. Hágase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como en el cielo, Padre. Señor, tú conoces mi necesidad, aquí estoy delante de ti. Tú la conoces más que yo todavía, Padre.
Aquí estoy, Señor. Quiero hacer las cosas conforme a tu voluntad. Quiero, Señor, que tú seas el que traiga la paz a mi vida y lo que yo necesito conforme a tu voluntad. Es importantísimo, importantísimo, importantísimo que todo se haga conforme y basado a la voluntad de Dios para recibir esas cosas extraordinarias que usted y yo estamos esperando. Dice Colosenses 4:2, dedíquese a la oración, persevere en ella con agradecimiento. Otra vez lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de que Dios dice que tenemos que dar gracias en todo tiempo. Colosenses 4:2, dedíquese a la oración, perseveren en ella. O sea, es que no podemos venir a pedirle a Dios algo y se acabó. Porque Dios, si usted viene conforme a lo que hemos estado hablando delante de Señor, con un corazón recto, Dios te va a contestar. Pero ¿qué es lo que pasa con mucha gente? Dios les contesta y se olvidan. Dios les contesta y se olvidan. Se olvidan de la iglesia, se olvidan de todo el mundo, porque ya obtenieron lo que querían. ¿Mm? Como los 10 leprosos, ¿se acuerda? ¿Cuántos se devolvieron a gracias a Dios? Solo uno. Y el resto se fue. Así pasa hoy en día con muchos cristianos. Dios les contesta, hace un milagro enorme, testifican y Dios hace cosas extraordinarias. Y si te vi, no me acuerdo, mi hermano, así, no, así con Dios no funcionan las cosas. Porque eso, ¿sabes qué? Te va a durar un tiempo y la aflicción va a volver de nuevo. Porque la única forma que yo me mantenga en la brecha, parado, feliz, contento, agradecido con Dios en todo tiempo, es cuando mantengo una relación con Él, oración íntima, todo el tiempo. No solamente por lo que Él hizo, no solamente por lo que hizo en tu vida, en un día que usted le pidió, Dios hizo un milagro, como lo dije anterior, sino en todo tiempo. Seguirle agradeciendo. Si Dios hizo un milagro en tu vida y usted lo testifica, qué lindo. Y al día siguiente tiene otro problema, o al mes, sigue orando sin cesar, como dice la Biblia. En todo ruego y dando gracias al Señor. Eso es lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. O sea, Romanos 12:12. Vea qué lindo. Alégrense en la esperanza. Alégrense en la esperanza. ¿Quiénes tienen esperanza? Todos aquellos que se han acercado a Dios y conocen al escritor de la palabra y hablan con Él íntimamente. Esos son los que tienen. Esos son los que se alegran en la esperanza. Se alegran antes de pedir. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Vean lo que hemos venido hablando, qué interesante. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Dios está diciendo que nos tenemos que alegrar primero. Qué duro, ¿verdad? ¿Cómo cuesta? Pero yo le digo, si usted no le echa gasolina al carro, ahí se va a quedar parado, no se va a mover. Así de sencillo. Si nosotros no buscamos a Dios en intimidad y lo adoramos y le decimos, Padre, hágase tu voluntad, los milagros no van a ocurrir porque la oración tiene poder. La oración tiene poder. Acuérdate de Elías. Elías oró y se fue la lluvia por más de 3 años. Oró y volvió a llover de nuevo. Y la Biblia dice que Elías era un hombre conforme a nuestras mismas pasiones. Elías era un hombre como usted y como yo, común y corriente. Pero él le creyó a Dios en oración y Dios hizo milagros extraordinarios. ¿Qué necesitas en este día? Te pregunto, ¿qué tú necesitas? Dios está ahí esperando que usted consulte con Él. Esto es como ir al médico, mi hermano. Usted va al médico porque tiene un dolor de algo, te dan una medicina y te cura. Dios está ahí esperando que usted toque la puerta, que entre, que tenga la cita con Él y le diga, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Señor. Reconozco que sin ti no soy absolutamente nada. Mucha gente piensa que porque es muy inteligente, que porque hizo grandes cosas en esta vida, que... No, mi hermano, nosotros no somos nada sin Dios. Llámese como se llame usted, tenga el apellido que usted tenga, usted y yo, sin Dios, no somos absolutamente nada. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso te digo, Él quiere bendecirte. Hay promesas extraordinarias esperando por tu vida que quizás no se han hecho realidad porque no hemos venido a orar y hablar con Dios como tiene que ser. Alegres en el Señor, mi hermano, usted que está al otro lado del teléfono. Dice Mateo 6:7, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. La oración no tiene que ser repeticiones, no tiene que ser que por como hacían los fariseos que se presentaban allá en las esquinas de las calles, dice la Biblia, hacen por el pecho y orando ahí para que la gente lo escuchara. No, usted necesita que yo lo escuche, no que lo escuche la gente. No es por eso. No, no, yo qué bonito que oro yo, qué bonito que grito. No. Es una relación con Dios en oración, hablar con Dios, una intimidad con Dios. Esa es la verdadera oración. ¿Y quiénes pueden orar? Cualquiera que se acerque a Dios.
No, usted no tiene que ir a decirle nada a nadie. ¿Cómo oro? Ay, voy a pedirle a aquel porque ese sí sabe. No, Señor, usted también tiene toda el camino abierto al Señor para que usted ore. Entonces estábamos en Mateo 6:7 y al orar no hablen. Perdón, aquí se me. Okay. Vamos a ver. Mateo 6:7. Al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. La oración es una comunión con Dios, es una conversación, no es una repetición y repetición. Dice la Biblia en Mateo 6:7, y esto hace un momento hablamos un poquito acerca de eso. Déjame ver. Ok, no, ese ya lo vimos, Mateo 6:7, ajá. Santiago 5:13 y 17. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Lo que hablábamos antes, no podemos vivir en el mundo lleno de pecado, lleno de un montón de cosas, y venir a pedirle al Señor, porque dice, pedís y pedís mal, y no recibís. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos anteriormente. Aquí lo explica Santiago. Queremos que Dios haga las cosas en mi vida, viviendo una vida de adulterio, viviendo una vida de fornicación, viviendo una vida, antes era cristiano, ahora anda en el mundo, ahora ando complaciendo a la gente del mundo, porque mi hermano, sabes una cosa, muchas veces lo que hacemos es complacer a los demás, que supuestamente son amigos de nosotros, y cuando usted esté hundido, no lo van a sacar de ahí. Entonces queremos vivir una vida en el mundo, haciendo lo que me da la gana, llamándome cristiano y pidiéndole a Dios en oración. Y dice, eso no va a funcionar. Discúlpame, mi hermano, pero la palabra se tiene que hablar como tiene que hablarse. Eso dice la Biblia en Santiago. Si usted es un creyente, diga amén y punto. Si usted no es un creyente, bueno, no pasa nada. Eso está en usted y en mí. La palabra se habla como tiene que hablarse, porque no podemos jugar con Dios. ¿Cuántas cosas tal vez Dios quiere darte y tal vez no se las ha dado porque estamos jugando? Estamos jugando con el Señor, para acá y para allá, haciendo lo que me da la gana. Santiago dice, así no se puede. Una de dos, o la amistad suya es con Dios al 100%, porque entre el mundo y en Dios no funciona. No hay conexión, jamás, nunca lo va a haber. El agua y el aceite no son compatibles. Las tinieblas y la luz no son compatibles. Dios es Dios, el mundo es el mundo. Usted escogerá por dónde quiere caminar y si quiere que Dios te bendiga y ver cosas extraordinarias, pues tiene que hacer la voluntad del Señor y pedirle a Él en oración, pero con un corazón recto. Entonces vamos a seguir por acá, ya estamos terminando. Dice la Biblia en el Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ojo qué interesante, los ojos del Señor están sobre los justos. Justos es hacer las cosas correctamente delante del Señor. Justo no es andar en enemistad con el mundo y con Dios. Vea qué interesante. Y esto ya para ir terminando. Dice Salmo 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los ojos del Señor solamente van a estar sobre los justos y entonces Dios ahí va a estar atento a sus oraciones. Mi hermano, no hay otro camino. Con esto quiero ir terminando porque el tiempo ya no me da para seguir aquí, pero eso es lo que dice la palabra. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Hermano, si usted le está pidiendo a Dios algo en su vida, si usted está anhelando algo en su vida, la oración tiene poder, pero yo tengo que mantener una vida recta delante del Señor. Dios no va a trabajar con los que juegan con Él, con los que hoy sí y mañana no. Discúlpeme, pero eso es lo que la palabra dice. Este mensaje, lo que le quiero dar a entender es que Dios quiere hacer cosas extraordinarias en tu vida, pero basado en lo que hemos visto y en la palabra, hay dos cosas. O hacemos las cosas correctas delante del Señor con alegría, con gozo, orando sin cesar, o hacemos las cosas como a mí me da la gana, y de usted y de mí depende lo que va a ocurrir. Estaba viendo la página esta ya para terminar, me quedan un par de minutos, mundocristiano.com o Mundo Cristiano. Le hicieron una entrevista a los estadounidenses en el Día Nacional de Oración, creo que fue,
Y me llamó la atención, eso fue lo que me inspiró a predicar este mensaje, porque yo sé que la oración puede mucho, la oración del justo. Y dice que el 87% de los entrevistados dijeron que oraban y que habían recibido respuesta de parte de Dios. Y ahí viene diciendo el porcentaje de gente que oraba por esto, que oraba por aquello, pero me impactó bastante. Me impactó bastante porque yo digo, Señor, cuántas cosas quizás no tengo en mi vida porque no he venido a pedirte como tú me estás mandando a que lo pida. Ahora bien, de estos que entrevistaron, y con esto quiero terminar, les dijeron o les preguntaron dónde oraban. Déjeme le digo algo, usted puede orar donde usted quiera. Usted puede orar en su carro, puede orar en su casa, puede orar en el trabajo. Usted solamente busque el momento para decirle, Señor, aquí estoy. Usted nada más busque el momento para decirle, Señor, aquí está mi vida. Ore en su mente, ore mientras maneja. Si es un hombre, una mujer demasiado atribulado, en el buen sentido de la palabra, de trabajo, con tantos niños, usted dice que ore en todo momento, ore en tu mente, agradezca a Dios en toda parte. Pero sobre todas las cosas, ahora lo va delante de todo. Y vas a recibir cosas extraordinarias que ojo no vio, ni oído oyó. Dice el Señor, son las que tengo para cada uno de ustedes, dice el Señor. Que el Padre poderoso te bendiga en este día hermoso. Congréguese, busque al Señor. Los días son malos, la palabra lo dice. Y que tengas una semana extraordinaria en el nombre de Jesús. Bendiciones.